unos textos que quiero compartir antes de meternos a Levítico 25. Para los que nos visitan, llevamos más de 2 meses estudiando el libro de Levítico. Pasaje por pasaje, hemos estado siendo muy bendecidos y edificados a través de este libro del Antiguo Testamento. Una de las cosas que me llama la atención de Levítico, de este libro, es que fue, si no es el primero, casi el primer libro de la Biblia que todo niño judío leía. ¿Eso qué significa? Que nuestro Salvador, el Señor Jesús, leyó el libro de Levítico cuando era pequeño. Entonces, es un libro importante para nosotros entender, comprender qué es lo que Dios quería a través de dejar ese libro ahí en el canon bíblico. Hay 2 textos, como te dije, que quiero compartir. El primero es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Yo lo tengo aquí en varias versiones y lo quiero leer así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Lo voy a comenzar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice este texto. Es muy importante entender estos 2 primeros textos para que luego podamos entender el estudio de este día. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 5:3 en la Nueva Biblia de las Américas. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Ahora la NTV, Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La NBI, Nueva Versión Internacional. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. La Reina Valera 60. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y la TLA, Traducción del Lenguaje Actual, dice: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. Aquí tenemos al apóstol Juan, cerrando su epístola, la primera epístola de Juan. Y tenemos aquí algo muy interesante para llamar nuestra atención para el mensaje de hoy. Y es cómo se traduce bíblicamente amar a Dios. ¿Cómo se traduce? Obedeciéndole. Si yo digo Dios te amo, en automático, de inmediato, mi voluntad está dispuesta para obedecerlo. Y lo que la Escritura aquí nos está dejando ver de muchas maneras, que lo que Él me va a pedir a mí no es difícil, no es gravoso, no es pesado, no es complicado para poder llevar a la práctica. Esto es, si tú quieres ponerlo en términos vida cristiana, esto es definición de vida cristiana: amar a Dios obedeciendo, viviendo lo que te pide, haciendo lo que te dice, ni más ni menos. Ahora vamos a otro pasaje que es el Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo 34. El salmista, trayendo palabra de Dios del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, cómo Dios se había dirigido a su pueblo, y dice el versículo 34, muy importante, 89, 34. No quebrantaré mi pacto. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Ni cambiaré la palabra de mis labios. Lo voy a volver a leer. No quebrantaré mi pacto, dice Dios. Ni cambiaré la palabra de mis labios. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? Que lo que Dios dice, lo sostiene. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de absolutos.
Y hoy vamos a ver en Levítico, capítulo 25, vamos todos a Levítico, capítulo 25, instrucciones de parte de Dios, instrucciones de parte de Dios. El domingo pasado escuchábamos un gran mensaje del comportamiento dentro del tabernáculo, ¿te acuerdas? Cómo se comportaban en el lugar santo y cómo debían comportarse en el lugar santísimo. Bueno, aquí en el capítulo 25, inclusive parte del capítulo 26, vamos a tener instrucciones para la tierra que Dios les iba a dar, la tierra prometida, el Canaán, para nosotros el cielo. Y era importante para Dios que para que su pueblo se deleitara en la tierra que Él les iba a proveer, que Él les dejara ciertas instrucciones que por supuesto su pueblo tenía que llevar a cabo. Y si yo quiero entender este capítulo 25, que ni más ni menos tiene 55 versículos, es mucho para abarcar en un sermón. Pero déjenme decirles algo. Yo tengo varias semanas sin predicar y anoche me sentía como predicador nuevo, porque no podía dormir, no me podía dormir en la noche. Y eran las 2 de la mañana y yo estaba despierto dando vueltas en la cama. A las 4 de la mañana el Espíritu Santo me dijo: ponte de pie y anota esto, escribe esto. Obviamente no fue de la comida que comí en la mañana, ¿no es cierto?, de la quinoa o de jugo de manzana. Fue de todo lo que estuve en la semana estudiando, leyendo de la palabra de Dios. Y yo enmarqué este capítulo 25, y si tú quieres anotarlo para que después tú puedas ampliarlo más y sacarle más provecho, mira, primero lo que yo puse es un modelo. Levítico 25 es un modelo de ecología, porque vamos a ver a Dios interesado por la tierra. Pero también es un modelo de economía, porque al prestarle atención a la tierra, a ese séptimo año de reposo, la economía de Dios se iba a ver de una manera fiel. Pero también es un modelo de ejemplo, porque aquí vamos a ver el año del jubileo, que era el 50º año, el año 50, sumado 7 o multiplicado 7 por 7. Y el ejemplo aquí era que si tú tenías deudas, iban a ser saldadas, perdonadas, los esclavos iban a ser liberados, pero también vemos un modelo de estabilidad. Qué hermosa es la instrucción de Dios. Cuando la obedecemos, genera estabilidad, equilibrio para su pueblo. Ese es el modelo: ecología, economía, ejemplo y estabilidad. Instrucción, otra de las cosas que este capítulo 25 nos va a dejar. Instrucción a descansar, aprender qué significa el reposo, el descanso, depender. Por supuesto, Dios les estaba dando una orden, varias instrucciones, que iba sí o sí ser necesario la dependencia. Es decir, confío en ti. La fe la voy a necesitar porque me vas a pedir que no trabaje un año. Y eso no significaba cualquier cosa, como si ahora te pido a ti que dejes de trabajar un año para prestarle solo atención a Dios, a sus leyes y a sus enseñanzas. ¿Qué harías? Empezarías a generar preguntas, como ellos quizás las generaron. Pero no solamente descansar, depender, sino disponer. Porque ellos tenían que disponer de lo que Dios les había dado en todo ese tiempo. Y esa disposición tenía una connotación que era devolverlo. También la instrucción es a deleitarse en la providencia divina de Dios. Cómo Dios, a través de su presencia, a través de su palabra, tenía que generar un deleite en el pueblo. Entienda esto, iglesia, entienda esto. En Éxodo
vamos a ver la manifestación de Dios a través de muchas cosas visibles. Pero después de Éxodo, aquí estamos al pie del monte Sinaí. Aquí el pueblo acampó, aquí el pueblo no estaba peregrinando. Eso lo vas a ver en Números, donde el pueblo empieza a peregrinar. Dice la palabra de Dios que peregrinó 38 años, casi 40 años. Peregrinó en el desierto. Desde el capítulo 14 tú vas a ver que el pueblo se queja en contra de Dios cuando va a la tierra prometida. De 12, solo 2 dicen vamos para adelante, sobre todo uno que fue Caleb. Desde ahí Dios dice que esa generación, la primera generación, iba a perecer. ¿Y saben por qué iba a perecer? Porque ellos mismos lo pidieron. Ellos dijeron, nos hubieses dejado en Egipto y ahí pereceríamos, o preferimos perecer en el desierto. Ah, ok, entonces van a perecer en el desierto. Y 2 millones de personas murieron en el desierto, de 2,5 millones. Esto es importante aquí, porque cuando hablamos de deleitarnos, ya el pueblo había visto un monte humear, un monte temblar. Ya el pueblo había visto un mar abierto. Yo te pregunto, ¿necesitaban más? ¿Sabes tú que esta generación que más vio milagros de Dios fue la más incrédula? ¿Fue la que más desconfió de Dios? El pueblo tenía que aprender a deleitarse solo con la instrucción de Dios, solo con la palabra de Dios. Un deleite que me lleva a confiar en la palabra, a tener fe en la palabra para vivir, pero también disfrutar. Es una instrucción a disfrutar, porque todo proceso se debe disfrutar. El libro de Eclesiastés dice que Dios da la capacidad de disfrutar. Solo Dios da esta capacidad. Pero nosotros disfrutamos del contentamiento ¿cuándo? ¿Cuándo disfrutamos del contentamiento? ¿Cuándo nos sentimos contentos, satisfechos, completos, saciados? ¿Cuándo? Cuando aprendimos todo este tipo de cosas. Descansar, depender, disponer, deleitar. Entonces disfrutamos. Y le estamos enseñando a nuestros niños a disfrutar, ¿no es así? A disfrutar de venir a la casa de Dios. El privilegio que tienen en esta mañana. ¿Saben cuántos niños están ahora en sus casas tristes? Yo ayer estaba sentado en una mesa y yo volteé a ver que había un niño que me miraba y lloraba. Me miraba y lloraba. De repente dije, ¿qué tendré? Algo tendré, porque evidentemente lo puedo asustar. No fue precisamente eso. Ese niño estaba llorando porque quería que yo vaya a orar por él y por su familia. De tu misma edad, la misma edad de ustedes aquí. La misma edad. ¿Saben qué me dijo ese niño? Se llamaba Kevin. Puedes orar por mi familia porque mi familia está sufriendo mucho. Mi mamá sufre mucho. Y ustedes están aquí hoy contentos. ¿Sí o no? Felices. Porque Dios está llegando a sus hogares. Dios está en tu familia. Y la presencia de Dios en tu familia, tienes que verlo, ha hecho la diferencia para que papá y mamá se amen, se respeten, se abracen, se cuiden, para que papá se esfuerce y sea valiente para ser un hombre de carácter y salga a trabajar siendo sincero delante de Dios y siempre se encomiende a Dios. ¿Cuántos no disfrutan de la presencia de Dios? ¿Cuántos? Aquí estamos disfrutando de la presencia de Dios. Pero como dijo Free, hay muchos que están sufriendo, que hoy están en sus casas peleándose, gritándose, insultándose, por cuestiones de dinero, por cuestiones de inseguridad, de infidelidad. Valora al Dios que tienes, valóralo. Un cuadro negativo vemos en Levítico capítulo 25, un cuadro negativo de desobediencia.
Esto es interesante aquí. Quiero dejarte una tarea en esta mañana. A ver si te animas a hacerla. No es obligatoria. Quiero que busques un registro bíblico del pueblo obedeciendo a Dios con su año sabático, su 7º año. Quiero que busques registro bíblico del pueblo de Israel cumpliendo el año del jubileo, el 50º, el 50. ¿Sabes cuántos años el pueblo fue desobediente a esto? 500 años. 500 años. 7, 8 vidas nuestras desobedeciendo a Dios. Esto que está en Levítico 25 y Levítico 26, el pueblo lo desobedeció. Pero la desobediencia nos lleva a la desconfianza. Cuando yo desobedezco a Dios, desconfío de Dios. Dios les decía una y otra vez que Él iba a ser fiel, que ellos tenían que confiar. Y esto es lo mismo que Jesús les enseña a los discípulos cuando les enseña a orar. Porque Jesús, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Y acá está la frase: pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante eso de parte de Jesús y de parte de Dios aquí en Levítico. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y volteamos a ver nuestros refris y están repletos de comida, ¿no? Y la despensa repleta de latas y de todo. ¿Oramos así? ¿Confiamos así? ¿Confiamos en el Dios de los presentes? Pero tomamos decisiones dudando del mañana, desconfiando del futuro. Era lo que le pasaba al pueblo. El pueblo tenía preguntas. Si Dios iba a ser suficientemente capaz de proveer al pedirle semejante locura, de dejar de trabajar para estar con Él. Porque quiero que entiendas que el reposo no significaba echarse a la flojera. Ellos iban a tener una connotación de instrucción de parte de la ley, pero también de adoración a Dios. Si hoy tú tienes que aprender algo en esta mañana, en este lugar, y préstame mucha atención, si algo quiero que aprendas una vez más hoy, en esta mañana, es que estamos aquí para aprender a adorar a Dios. Y si tú estás aquí conmigo, prestándole atención a lo que estoy mencionando de Levítico 25, tú y yo estamos adorando a Dios, porque Dios es adorado cuando se le presta atención a sus palabras. Dios es reconocido, es respetado, es reverenciado, y no es cualquier cosa, no es un amuleto más, no es una religión más, es un ser presente, real, vivo. La desobediencia lleva a la desconfianza, pero presta atención a esto, porque el cuadro negativo no termina ahí. De la desobediencia a la desconfianza, de la desconfianza a la dureza. Porque el corazón se va endureciendo. Y ya estudiamos esto, tú y yo. Ya sabemos qué significa dureza del corazón. La dureza del corazón viene cuando escuchas la palabra de Dios y la desobedeces. La dureza del corazón viene cuando te vas acostumbrando a una vida religiosa, donde si Dios nos habla del amor, ¿cómo lo vamos a aplicar el amor? Si Dios nos habla de la paciencia, ¿cómo vamos a aplicar la paciencia? Si Dios nos habla de la misericordia, ¿cómo vamos a aplicar la misericordia? Una de las cosas interesantísimas aquí, que a mí me llamó mucho la atención al estudiarlo, fue el trato que tenían unos con otros, como mismo pueblo. Ahora vamos a ahondar un poquito más ahí. Pero desobediencia, desconfianza, dureza, y el cuadro negativo termina con destrucción. Destrucción.
Una nación que había sido salvada con un propósito divino, termina destruyéndose entre sí, maltratándose entre sí. Eso no está lejos de la realidad. Pero también Levítico 25 nos da una evidencia de algunas cosas. Nos da evidencia de abuso. Los ricos abusaban de los pobres. Y el rico era cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. ¿Te suena eso? Abuso. Donde cobraban sobre interés al interés y más interés. A su mismo pueblo. Donde si no pagaban, los hacían esclavos y tomaban de sus propias cosas. Abuso. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de abuso aquí? Esto es terrible, esto es terrible. Porque una de las cosas que hemos visto a través de la Biblia y que vemos a través del cristianismo, cómo cuesta que creyentes trabajen con creyentes. ¿Cómo cuesta? ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué es difícil? Porque hay abuso de las dos partes. Y esto tenía que entender el pueblo. Esto era una instrucción para cuando fueran a vivir en la tierra prometida. ¿Cómo tenían que conducirse en ese nuevo lugar? ¿Cómo tenían que comportarse? Pero no solamente abuso, sino explotación. Porque explotaban, poniendo cargas, trabajos completamente difíciles. Evidencia de avaricia. Un corazón que les importaba más lo material que lo moral, que la persona, que la integridad de la persona. Y es interesante aquí, es muy interesante esto, porque los judíos fueron esclavos de los egipcios. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuánto tiempo de esclavitud? ¿Cuánto maltrato? ¿Qué crees? Los judíos esclavizaban. Y algo interesante que vas a ver en Levítico 25, que esclavizaban a sus propios hermanos hebreos. Y esto tenemos que llevarlo a la práctica, esto tenemos que llevarlo a nuestra vida, aquí. Porque somos exactamente iguales, exactamente iguales. La única diferencia es que nosotros somos latinos y ellos hebreos. Esclavizamos a las personas, las queremos controlar nosotros. Somos controladores, esclavizamos a las personas, a veces con el chantaje emocional. A veces con el berrinche. Y no hablo solamente de los niños, porque ellos saben qué pasa cuando hay berrinche. ¿No es cierto? No la chancla voladora, Varita. Para quebrantar el corazón. Porque las cosas no se piden gritando. Las cosas no se piden tirando al piso. Si tú quieres llamarle la atención a tu papi y a tu mami, párate enfrente de ellos. Párate enfrente de ellos y diles esto: Sam, te necesito. Te necesito. Préstame atención. Si tú se los dices esta semana y ellos no te pelan, dímelo a mí. Solamente dímelo. Yo voy a usar otra varita. Tengo una Biblia más grande que duele en la cabeza. Pero la evidencia aquí no solamente era de abuso, explotación, avaricia, sino de desinterés. Había desinterés. No se interesaban unos a otros. Frialdad. Y termina esta evidencia con egoísmo.
había egoísmo. Las claves en Levítico 25 son oír, reconocer, temer, agradecer, dar y servir. Oír. Qué importante es desarrollar oídos. Oídos que identifiquen la voz de Dios. ¿Cuándo sé que es la voz de Dios? ¿Cuándo sé que esto es la palabra de Dios? Bueno, tú vas a saber que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios, porque como contábamos recién, abre mis ojos, oh Cristo. ¿No es cierto? Si yo le canto abre mis ojos, vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos a las maravillas de su ley. Vamos a meternos a la palabra de Dios. Vamos a conocer al Dios que se deleita en ser conocido. Y que este deleite de Él es una necesidad que yo tengo. Yo necesito conocer, oír, aprender a oír a Dios, escuchando su palabra, leyéndola, meditándola. Porque no son las tintas negras, no son las hojitas, es la revelación que sale de este libro, del Dios de este libro, que expresa su carácter, cómo es. Y por eso tengo que aprender a oír, pero también a reconocer, porque la palabra de Dios me hace reconocer mi falta, mi pecado, mi orgullo, mi autosuficiencia, mi egoísmo, la avaricia que pueda haber en mi corazón, la necedad que pueda estar teniendo mi vida, la terquedad, la envidia que pueda haber. Y yo lo reconozco cuando oigo la palabra de Dios. Pero esto es tan importante aquí como claves en este capítulo 25 y es temer. Temer. Vas a ver 3 veces temer, temer y temer a Dios. Porque temer a Dios es reconocer a Dios. Es respetar a Dios. Es estar conscientes de que Él está ahí. Es tan impresionante este capítulo 25 de Levítico. Dios había provisto de muchas maneras, de muchas formas. Y el pueblo se preguntaba, ¿qué vamos a comer el 7º año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Eso se preguntaba. Y cuando hay una pregunta en la Biblia como esta, yo me hago más preguntas. Y sé que tú también. ¿Y qué va a pasar del futuro de los niños? ¿Y cómo le vamos a hacer si nos enfermamos? ¿Y si pierdes el trabajo? O sea que la fidelidad de Dios está sujeta a lo que este mundo dicta, a lo que este mundo manda. Y rebajamos a Dios. Lo rebajamos a Dios y no le tememos. Y familia, tenemos que aprender a temer a Dios. Y una de las mejores maneras de aprender a temer a Dios es ser conscientes de su presencia. Mira, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, Él está ahí. Él está ahí presente. Y si bien estamos en la dispensación de la gracia y no vamos a caer muertos de donde estemos porque estamos pecando y ser arrastrados, Dios está ahí. No juguemos con el pecado porque el pecado paga mal. Aprendamos a temer a Dios. Pero las claves aquí, oír, reconocer, temer, agradecer. Ser agradecidos. Desarrollar un corazón de gratitud hacia Dios. Dar es otra de las claves. Tenían que dar y no cansarse de dar, porque tenían que darle al siervo, tenían que darle al que trabajaba, tenían que darle a todos los que estaban ahí con ellos, a su propia familia. Un corazón dadivoso.
pero también tenían que servir. Tenían que servir. Y lo último para entender Levítico 25, había un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios. Y este llamado era a perdonar. Este llamado era a restaurar. Este llamado era a liberar. Este llamado era a devolver. Y este llamado era a regresar. Perdonar, restaurar, liberar, devolver, regresar. Yo quiero mencionarles como síntesis 3 instrucciones principales en este capítulo. 3 instrucciones principales. La primera, la tierra necesita reposo. La tierra necesita reposo. Eso está en el capítulo 25, 1 al 7. Segunda instrucción, el año del jubileo debe obedecerse. Capítulo 25, versículos 8 al 55. Es la segunda instrucción. El año del jubileo debe obedecerse. Y tercero, Dios merece que su pueblo le tema, confíe, agradezca y le sirva. Dios merece que su pueblo le tema, confíe, agradezca y le sirva. Eso está en el capítulo 25, versículo 17, versículo 21, versículo 38 y versículo 55. Yo voy a hablar hoy básicamente, puntualmente de 2 cosas. 2 cosas quiero llamar tu atención aquí en esta mañana. Primero, la tierra necesita reposo. Vamos a leer por favor los primeros versículos de Levítico. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor habló a Moisés, versículo 1, en el monte Sinaí. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. No pierdan de vista esta dinámica de Dios hablándole a su siervo Moisés. ¿Y qué va a hacer Moisés? Versículo 2. Habla a los israelitas y diles. Esta frase es importante aquí para entender. Cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra. 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4 es clave. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, no lo recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo. Esta frase a mí me impactó del versículo 6. Me impactó. Y el fruto del reposo. ¿Ve qué frase? ¿Ve qué frase? El fruto del reposo. Como cuando Dios le está dando las instrucciones a Josué, Josué capítulo 5, y lo que hace Dios en esa directriz como el capitán del ejército, Josué como comandante. Miren, esto es interesantísimo aquí, porque Dios le pide a Josué que circuncide a toda segunda generación que no ha sido circuncidada. O sea, Dios le estaba pidiendo algo extremadamente difícil a Josué. Difícil. Se circuncidan todos. Y algo interesantísimo ahí, que es esto similar aquí. Y es lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 5, que todos esos que habían sido circuncidados se quedaron en el campamento frente a Jericó hasta que sanaron. Hasta que sanaron. ¡Ja! Si viéramos la vida cristiana de esa manera nosotros, quedarnos donde Él nos pide, haciendo
lo que Él nos pide para sanar, qué distinta sería la vida cristiana. Qué distintos seríamos todos aquí. Mucho más espiritual, piadoso. Y dice el versículo 6, y el fruto del reposo de la tierra les servirá de alimento. Fíjense este versículo: a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero y a los que residen contigo, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Vamos a prestar atención a este aspecto de la tierra necesita reposo. No sé si, Chachito, me tienes la imagen para los chavales aquí, la de la tierra, el hombre. Ahí está, mirá qué hermosa imagen. ¿Qué te parece esa imagen? Un hombre trabajando la tierra, ¿sí? Y al lado tú ves el fruto que va creciendo. Dios estaba dándole instrucciones a su pueblo que trabajara la tierra. ¿Cuántos años? 6 años, ¿sí? 6 años. Tenían que trabajar con responsabilidad. Esa tierra que tú ves ahí iba, como dice el versículo 6, iba a dar un fruto. Ese fruto iba a ser la provisión. Esa provisión no iba a estar solamente un día sobre sus mesas, sino 365 días. ¿Y qué crees? Otros 365 días. ¿Y qué crees? Otros 365 días. Porque ese año se iba a sumar en 3. Porque Dios no solamente los probaba un año, sino 2, sino 3. Porque Dios siempre hace eso. Para que tú formes un hábito espiritual, Dios va a trabajar no solamente una vez en tu vida, Sam, o León, o Nathan, o Sarita, Joshua. Va a trabajar 1, 2, 5, 10. Taito, va a trabajar mucho en tu vida, Dios, para que aprendas a ser, mírame, obediente. Pero no obediente a estos 2 seres, sino a Dios, que está en tu vida, que te ama, que tiene un plan perfecto para ti. Ahora déjenme enseñarles, familia, déjenme enseñarles, en el poco tiempo que me queda, esto que es tan importante aquí. La tierra necesita reposo. Dios les había dicho en varias ocasiones cuántos días y años debían trabajar, y siempre había sido claro. Cuando hablamos en el Génesis, a ver, pregunto, ¿cuántos días Dios trabajó para crear los cielos, la tierra y todo lo que existe? 6. 6 días. Y el séptimo, descansó. Dios descansó de su labor, dando una enseñanza. Así es aquí también. El séptimo año debían descansar, reposar. Y es lo que tenemos que aprender hoy. Aquí la instrucción era exacta, pero la diferencia era que no se debían trabajar un día, sino un año. ¿Qué iban a hacer? Las preguntas que se podían hacer, y cómo podrían vivir sin trabajar, cómo iban a comer, qué iba a pasar con el futuro de los niños, y si algo salía mal, cómo le iban a hacer. Quiero mencionarte algunas cosas importantes de las instrucciones de Dios para que lo que Él pida, eso se haga. Número 1, para los que están tomando nota, número 1, Dios deja en claro que la tierra le pertenece. Vean lo que dice el versículo 2. Habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré. ¿Sí? La tierra que yo les daré. La tierra era del Señor y el Señor se las iba a dar a ellos para que a la manera de Dios se administrara y no al revés. Esto es algo muy sencillo aquí, ¿sí o no? Yo sé que tú lo notaste cuando lo leíste. La tierra que yo les daré, lo viste. Pero a veces nos pasamos por alto esto. ¿Qué nos pasamos por alto? Que eso le pertenece a Dios, no a mí. Todo es de Dios.
Todo es de Dios. Pero quiero que voltees a ver tu tierra. Quiero que voltees a ver tu tierra, la tierra que Dios proveyó. ¿Cómo está la tierra que Dios proveyó? ¿Cómo la estamos tratando si somos administradores de Dios? ¿Saben cuál es la mentalidad? Adquirir tierra, adquirir tierra, adquirir tierra. Y ese no fue el mandato aquí. Y la mentalidad de muchos es: cuanto más tierra tenga, yo más seguro voy a estar para el futuro. ¿Y tu confianza en Dios? ¿Y tu dependencia de Él? Y el pan nuestro cada día dánoslo hoy. Cada día dánoslo hoy. Y Dios voltea del cielo y dice: ¿para qué me pides eso? Si tienes el refri lleno. Si en lo que estás confiando es en lo que ya adquiriste tú. Por eso no hay reposo. Por eso no hay descanso. Por eso hay estrés. Gracias, papito. Por eso hay estrés. Por eso hay harta preocupación, como dicen los chilenos. Harta. Harta preocupación. Porque nuestras mentes no están ocupadas en satisfacer a Dios, sino a mi jefe de la tierra, a los bancos, a mis sueños de la vida. 2. Dios dice, el primer propósito, dice el versículo: cuando entre en la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo. Subraya esto: para el Señor. Eso es lo segundo aquí que quiero enseñarte. Aparte de que le pertenece a Él, es para el Señor. No era precisamente para que ellos generaran expectativas erróneas. Y eso es lo que comúnmente pasa. Nos adjudicamos lo que le pertenece al Señor. Piensa en los judíos. Yo trabajé muchos años vendiendo manteles, toallas, toallones, y viajaba a un lugar que se llama el 11 en Buenos Aires. Y la verdad, a mí me impactaba porque de chico, 13, 14 años, yo podía ver este cuadro de los judíos, fieles a su trabajo. No paraban de chambear, de trabajar. Religiosamente, ¿qué crees? Religiosamente los sábados cerraban por el sabá, el sabático, el día sábado, religiosamente. Pero si Dios no me deja mentir, porque no quiero mentir en esta hora, no quiero mentir, estoy seguro que el 99% de esos judíos no cerraba para adorar a Jehová, sino para descansar físicamente de sus estreses. Yo los veía a los judíos, todos barbones, estresados, panzones, y no es que estoy en contra de los panzones, pero así estaban, estresados, cansados, abrumados, la esposa por un lado ahí toda arrumbada como un mueble más del negocio, y él ahí contando lana. Esa es la vida, esa era la vida. Pregunta: ¿tú crees que Dios lo sacó de Egipto para esa vida? ¿Tú crees que el Dios maravilloso, completo, espléndido, lo sacó de la esclavitud para que vivan esa otra esclavitud? No estaban reposando, no estaban entendiendo que la tierra le pertenecía a Él y que era para reposar y para administrar, para generar expectativas correctas, para no adjudicarnos cosas que a Dios le pertenecen. Pero el tercer propósito lo encontramos en el versículo 4. Ven el versículo 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso. Subraya eso. Completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Un reposo para el Señor. El propósito no era que iban a descansar sin un objetivo. Dios no hace nada sin un objetivo. El objetivo era que su pueblo aprendiera a descansar en Él.
El reposo como principal objetivo era para ellos. Y eso haría que el trato que ellos recibieran de parte de Dios, ¿te acuerdas? Descanso, dependencia, deleite, disfrute, lo recibían. ¿Qué iba a pasar con eso? Eso haría que el trato que le iban a dar a la tierra traería bendiciones, pero no bendiciones terrenales. Recuerda que los judíos siempre buscaban bendiciones terrenales. ¿Por qué rechazaron a Jesucristo? Porque esperaban un Mesías con un poder externo, con plata, con dinero para resolver los problemas políticos, sacarlos de la pobreza y darles una riqueza. Bueno, yo no conozco un judío pobre, pero ser rico no es sinónimo de ser bendecido. La riqueza no precisamente es un sinónimo de la bendición de Dios. No precisamente, no siempre. Hay muchos ricos que se quitan la vida porque pierden algunos millones de su banco y se suicidan, porque la vida no tiene propósito si no hay más dinero en el banco. Pero tú y yo no fuimos salvados para eso. Y Dios no está peleado con el dinero. Dios no tiene un problema con el dinero porque Él lo creó. Y lo creó para suplir las necesidades. Pero no para que el dinero nos dé la felicidad. No para que el dinero nos complete, nos llene. Eso lo hace Él si le entregamos nuestro corazón. Dios lo veía con muchos afanes y cargas. Y acarreaban un pasado de esclavitud en el que no les sabía nada bien, no les había ido bien. Estaban con marcas, estaban con cicatrices en sus corazones. Por eso Dios, me encanta Dios, qué sabio que eres Dios, qué precioso que eres. Porque Dios sabía que el pueblo iba a necesitar reposar, descansar, aprender a estar con Él, a quedarse quietos un poquito, tranquilos, a calmar la cabeza de que piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en todo lo que tiene que ver con esta tierra, pecaminoso y carnal, pasajero. Qué sabio. Por eso dice el versículo 6, y el fruto del reposo le servirá de alimento. ¿Qué se obtiene cuando se aprende a reposar en Dios? Yo me pregunto. ¿Qué se obtiene cuando se aprende a reposar en Dios? Piensa conmigo porque ya estamos terminando. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se obtiene cuando se aprende a reposar en Dios? Sacado de esta frase, y el fruto del reposo le servirá de alimento. ¿Qué se obtiene? Un fruto visible. Un fruto visible que sirve internamente al traernos paz, alivio, fe y esperanza. Y externamente, ¿qué pasa? La provisión de Dios se iba a ver, se iba a notar. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel. Y el pueblo primero tenía que experimentarlo hacia adentro. Yo no sé por qué Dios dijo un año, pero Dios es sabio, Dios no se equivoca. Y yo tampoco me quiero equivocar en decirte que no estaría mal que le dediques un año al Señor, que te tomes un sabático para ir a conocer su palabra a algún lugar. Dedicarle tiempo al Señor de forma total y completa. Hoy debemos reflexionar demasiado en todo esto. Porque así como Dios y así como Jesús nos quieren enseñar a que confiemos en Él. Confiemos en Él. Y así su descanso nos llevará a hacer lo que nos pida. Solamente como decir,
el año del jubileo debe obedecerse. Y saben, aquí hay algo que yo quiero remarcar, y es el tema del perdón. Como pastor siempre tendré carga en esa área, de que como pastor yo pueda ver que como iglesia, los unos a los otros sabemos cómo tratarnos. Y el perdón es clave aquí, porque ellos tenían que aprender a otorgar perdón, a dar perdón, a perdonar a los deudores. Hay una palabra que aparece en Deuteronomio 15:1, que es la palabra remisión, que es lo que tenían que hacer con los esclavos, con los deudores. Y esa palabra significa perdonar, dejar sin efecto. Implica la cancelación de las deudas y la liberación de los esclavos. Una frase que encontré en un libro dice así: nuestra relación con Dios determina cómo tratamos a otras personas. Ahí te va de vuelta. Nuestra relación con Dios determina cómo tratamos a otras personas. Yo quiero citarte la palabra de Dios. Perdonándose unos a otros, así como también los perdonó en Cristo. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. El perdón. ¿Cómo estamos en esta mañana sobre el perdón? ¿Estamos cargando amarguras, resentimientos? ¿Alguien te debe y no le has perdonado la deuda? Quizás te debe respeto y no te lo ha dado. Quizás te debe honra y no te la ha dado. Quizás te debe gratitud y no te la ha dado. Estás cargando con un resentimiento en tu corazón. Aprende a perdonar. No seamos desobedientes. Tengamos un corazón como el de Dios, que perdona y 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 perdona. Tengamos un corazón como el de Dios y perdonemos, 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 perdonemos. Y miren cómo termina aquí. Ahorita vamos al festejo. 25:55, terminamos con esto. Qué hermoso pasaje, te animo a que lo leas en casa, de verdad. Si los empresarios leyeran Levítico 25, las empresas cristianas serían totalmente diferentes, con la óptica de Dios, con la instrucción de Dios. Vean lo que dice el versículo 55. ¿Lo leemos juntos? ¿Me ayudan a leerlo, chicos? A ver aquí, ayúdenme a leerlo, va, en voz fuerte. Dice: pues los israelitas son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Terminemos pensando en esto. ¿Para qué Dios era su Dios? Porque Él decía: yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo, dice Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo dije 4 cosas: temer, confiar, agradecer y servir. Versículo 17, solamente para que lo vean aquí, 17. Vamos a leer el 14 y el 17. Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, dice la frase, no se hagan mal uno a otro. 17. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 38. El 38 dice: yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Temer, confiar, agradecer y servir.
Terminemos meditando en esto. Un creyente que tiene un corazón que teme a Dios, un creyente que tiene un corazón que teme a Dios, va a ser agradecido con Dios. Va a ser como el único leproso que volvió a darle gracias. Un creyente que teme, agradece. Un creyente que teme, confía en Dios. Porque sabe la falta de respeto que es para Dios, la desconfianza, el desconfiar de Él. Y un creyente que tiene un corazón que teme a Dios, le va a servir por el resto de sus vidas. Porque quiero que sepas algo. Ese pueblo había sido liberado solo para servir a Dios. Y no había mejor servible que sirviendo a Dios. Pero quiero que veas lo que Dios les dice. Porque Dios, ¿qué les dice? Te saqué. ¿De dónde? De una tierra de esclavitud, de Egipto. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Éxodo, Dios los saca de Egipto. Levítico, Dios saca a Egipto del corazón de su pueblo. ¿Ya sacó Dios a Egipto de tu corazón? Ya Dios es el único ser al que tú le sirves con pasión, con entrega, con sacrificio, con esfuerzo, con amor, con disposición. Tienes que discipular a alguien, tienes tiempo. Si tienes que visitar a los enfermos, tienes tiempo. Si tienes que ir a la cárcel, tienes tiempo. Si tienes que ir a los hospitales, tienes tiempo. Tienes tiempo para tener un altar familiar en tu casa en la semana. Tienes tiempo para pasar no 5, no 10, no media hora, 2 horas, 3 horas en la presencia del Señor, adorándole, contemplándole, conociéndole, para que Él trabaje en tu interior, sanando, santificando, para que tu vida sea un reflejo a este mundo que tanto necesita porque está sufriendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy nos has dado al corazón, y queremos ser obedientes. Y sabemos que oír significa obedecer, significa oír. Y oír significa obedecer. Y cuando obedezco, tengo fe de lo que tú estás diciendo, porque lo llevo a la práctica. Que sigamos creciendo como familias en Cristo, que sigamos caminando en pos de ti, Dios, Dios precioso, hermoso. Gracias por tu sabiduría dejada en tu palabra para nosotros, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Y con cada rostro inclinado, estamos orando como iglesia. Y yo quiero dirigirme a las visitas en esta hora, porque has escuchado de Jesucristo, has escuchado del amor de Dios, has escuchado en esta hora de la cruz. Y yo quiero decirte, amigo y amiga, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy quiero decirte, amigo y amiga, que ese Cristo del madero cargó tus pecados ahí. Y los cargó para limpiarlos con su preciosa sangre. Y los cargó para arrojarlos al fondo de la mar. Y los cargó para que tú tengas paz para con Dios. Para que tú seas justificado. Esa deuda tuya delante de Dios sea saldada y pagada. Hoy quiero decirte que Cristo quiere salvarte. Quiere darte salvación a través de Él. Yo te quiero animar a que hagas una oración, por favor, ahí en tu lugar. Y dile así. Dile esto. Querido Dios, perdona mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que moriste por mis pecados. Creo que la sangre de Jesús puede limpiar mi corazón.
necesito que Jesucristo sea mi Salvador. Jesucristo entra en mi corazón, perdona mis pecados, dame paz, seguridad, confianza en ti, una relación personal contigo, la vida eterna. Si le pediste esto en estos momentos, si le pediste que Jesucristo entrara en tu corazón y fuera tu Salvador, para eso vino Cristo, para salvar, para dar vida, su vida, no cualquier vida, la vida de Cristo. Si hoy le pediste a Cristo que te salve, que te dé la salvación, nadie está viendo, solo Dios, tu servidor e instrumentos que están orando por las almas que están aquí. Yo quiero saberlo. Levántame tu mano en tu lugar para darle gracias a Dios por tu vida. ¿Quién oró en esta mañana? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? Gracias a Dios ahí atrás. Gloria a Dios.